Historia de la pedagogía, sección 116, cuarta parte, la época contemporánea. 11. La escuela italiana posterior a la unidad y la obra de los positivistas. 66. Francesco de Sanctis. 67. Villari y Gabelli. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberghi. 66. Francesco de Sanctis. Francesco de Sanctis, 1817-1883, no solo es el máximo crítico literario del siglo XIX italiano, sino también el intelecto que tuvo la conciencia más clara del conjunto de los problemas educativos planteados por la reciente unificación nacional. De Sanctis nació en Morra, Irpina, Avellino. Estudió en Nápoles, donde posteriormente se dedicó a la enseñanza ayudando a su maestro, el purista Puoti, con sus cursos libres de lengua y literatura italianas, y al mismo tiempo dando lecciones de gramática en el colegio militar. En 1848-49 y en 1848-49, durante el breve paréntesis constitucional del Reino de las Dos Sicilias, fue el relator de una comisión encargada de preparar un proyecto de reforma de la enseñanza primaria y secundaria. En las tres relaciones que preparó a modo de premisa de dicho proyecto, dos sobre las escuelas de los dos primeros grados y una sobre la proyectada escuela normal de maestros, de Sanctis expone criterios pedagógicos muy modernos y concretos, donde a la fe liberal en la ayuda que podrían prestar los poderes locales y los particulares, oportunamente estimulados, se une el deseo democrático de crear una escuela universal, gratuita y obligatoria, con maestros bien preparados, y de promover un nuevo tipo de escuela secundaria especial, es decir, técnico-científica, aparejada a la literario-humanística, enriquecida también esta última con enseñanzas científicas. El golpe de Estado reaccionario de la monarquía borbónica echó por tierra el proyecto. De Sanctis padeció prisión y destierro, vivió en Turín y después enseñó literatura italiana en el Politécnico de Zúrich, pero volvió a Nápoles en 1860 al consumarse la hazaña garibaldina. En 1864, elegido diputado del nuevo Reino de Italia, fue nombrado ministro de Educación por Cavour. Posteriormente, sin abandonar la vida política, fue reelegido varias veces diputado y sirvió 2 veces como ministro. Se dedicó sobre todo a sus estudios y a la enseñanza universitaria. Hombre del Resurgimiento, De Sanctis sintió el apremio de superar lo más pronto posible la fase heroica y romántica que había conducido a la unidad para pasar a la efectiva reconstrucción moral y material de la nación. Vana cosa es la unidad política sin la redención intelectual y moral. Esta redención se cumplirá solo superando el divorcio entre pensamiento y acción, que desde hace tanto tiempo distingue al carácter italiano. El hombre de Guicciardini, interesado únicamente en lo suyo y particular, siempre alerta para perseguirlo, escudándose oportunamente con el ideal más a la mano, es lo que los italianos deben combatir en ellos mismos. Pues ahora, el hombre de Guicciardini, vivit, imo, insenatum venit, se lo encuentra uno a cada paso, y este hombre fatal nos obstaculizará el camino a menos que tengamos la fuerza para aniquilarlo en nuestra conciencia. La crítica de Sanctis busca al hombre también en el escritor. La dignidad personal es la clave de la vida, no menos que del arte, pues es la única que produce el vigoroso sentir, sin el cual, más que genuina creación estética, hay retórica, no importa cuán refinada. Cosas, no palabras, es el lema pedagógico y moral de Sanctis. Esta apetencia de lo concreto lo aproximó primero a Hegel y después al positivismo. En realidad, él mismo calificó su posición de realismo más que de positivismo, pues de este último repudiaba el apresurado deslizamiento hacia nuevas afirmaciones metafísicas que chocaban con el carácter metódico de sus exigencias. Dice, el realismo en cuanto método es el de Bacon o de Galileo, que fue uno de los más grandes progresos alcanzados por el espíritu humano. Las últimas conquistas de la ciencia deberían difundir más y más esta actitud, en la que De Sanctis subraya el contenido moral.
El realismo alienta los estudios serios, facilita la introducción a la vida práctica, evita las hipótesis y las generalidades, restaura la fe en el saber humano, prepara una nueva síntesis, el nuevo siglo. Sin embargo, De Sanctis, no obstante declarar que la nueva actitud crítica implicaba necesariamente el socialismo en el orden político, el positivismo en el orden intelectual, siguió siendo un moderado que desconfiaba de las transformaciones sociales bruscas y un crítico a menudo severo del positivismo evolucionista. De este rechazaba las conclusiones materialistas, sobre todo la pretendida justificación de la fuerza y la glorificación del éxito que, según ciertos epígonos, tenían como fundamento el principio malentendido de la selección natural, aplicado a los hechos sociales y políticos. Así como la expresión de sus convicciones filosóficas fue ocasional y asistemática, fue fragmentaria la formulación de sus ideas pedagógicas, contenidas casi todas en sus memorias autobiográficas. El aprendizaje y la disciplina, observa De Sanctis, comentando sus experiencias de enseñante, deben tener como fondo el interés, el cual debe generar actividades autónomas del estudiante, pues lo concebible es él quien debe conquistarlo, si quiere convertirlo de verdad en cosa suya. Por tanto, la escuela debe ser ante todo un laboratorio donde todos sean compañeros de trabajo, maestros y discípulos, de manera que el maestro no exponga y demuestre solo, sino que busque y observe en unión con ellos, de tal forma que todos sean como un ser orgánico animado por el mismo espíritu. En un artículo publicado en 1872 en Nuova Antología con el título La Escuela, De Sanctis, que había reanudado hacía poco la enseñanza universitaria, bosqueja como sigue lo que después de una larga y meditada experiencia se había convertido en su ideal educativo. Empecé la escuela con este plan: asociar a los jóvenes a mi trabajo y hacer que cada lección fuese el producto de una labor colectiva. Explicaría el tema de una lección, señalaría las investigaciones, el análisis, los libros por consultar, los materiales por recoger, luego los compondríamos, los estructuraríamos, et lux facta est, he ahí la lección. Tendríamos quizás una sola lección al mes, pero sería el fruto del trabajo colectivo de todo el mes. Cada lección hubiera sido un acontecimiento. Los jóvenes la hubieran visto nacer, formarse, colorearse. He aquí mi concepto del taller. En la práctica, los alumnos se revelaron en general harto inmaduros, harto impacientes de oír cantar al maestro y aplaudirle, como para que el proyecto pudiera cristalizarse. De Sanctis tuvo que resignarse a dar la lección en la forma consabida, limitándose luego a estimular, en la medida de lo posible, la discusión. En su calidad de ministro, ya en 1861, o sea, con la ley Casati aún en fase de actuación, De Sanctis se había visto en la necesidad de perseguir dos finalidades no fáciles de conciliar entre sí. Mientras por una parte debía unificar la administración escolar en los miembros de la nación apenas reunidos, por la otra se esforzaba por corregir el centralismo excesivo, con el consiguiente predominio burocrático que implicaba la ley Casati. Pero ni entonces ni más tarde pudo hacer valer los sanos criterios de descentralización que tenía en mente. Mayor éxito tuvieron sus esfuerzos dirigidos a la expansión de las escuelas elementales y a la preparación de los maestros rurales. Intentó asimismo, a manera de experimento, la creación de escuelas rurales para maestros, con objeto de obviar el inconveniente de los maestros urbanos que llegan al campo en una ignorancia total de los problemas locales. Por el contrario, no surtió ningún efecto su preocupación por la preparación profesional de los maestros de secundaria. A tal fin, preparó un proyecto de escuelas normales superiores que no fructificó, no obstante el empeño de algunos ministros que le sucedieron, como el científico Carlo Matteucci y el historiador Pasquale Villari. Bajo el impulso de Matteucci y gracias a la constancia de Villari, se restableció eficazmente solo la Escuela Normal Superior de Pisa, de origen napoleónico, pero en general, los maestros de secundaria continuaron privados de una preparación profesional específica y su condición no cambió en lo sucesivo. El experimento de los cursos de magisterio en las escuelas de letras y ciencias, organizados más tarde, se tradujo bien pronto en un fracaso y los cursos se abolieron
con la Reforma Gentile. 67. Villari y Gabelli. El historiador napolitano Pasquale Villari, 1826-1917, quien fue discípulo de De Santis en la escuela de Puoti y que más tarde, como profesor universitario en Pisa y en Florencia, desarrolló una intensa actividad así política como pedagógica y fue incluso ministro de Educación, abrazó y desarrolló los puntos de vista del maestro respecto de los problemas de la escuela y la cultura. Villari profesó el positivismo, pero en cuanto positivista se vincula más bien con Vico, a través de Cataneo, que con el evolucionismo, hacia el cual manifestó desconfianza por parecerle que renovaba bajo otra forma a la aborrecida metafísica. En su artículo La filosofía positiva y el método histórico, publicado en 1866 en el Politécnico, había sostenido la necesidad de que tanto el historiador como el hombre de ciencia abandonaran la metafísica y volvieran a los hechos escrupulosamente observados. En el plano educativo, realizó una obra encomiable por el escrúpulo con que se esforzó por modernizar hasta en los menores detalles a la escuela italiana, estudiando lo que se hacía en otros países, aconsejando modificaciones y mejoras, pero, ante todo, reaccionando en todos los modos posibles contra la idea ridícula de una primacía italiana en todo, primacía que hoy no puede concederse a ningún pueblo. Hoy, ningún pueblo civilizado puede vivir en aislamiento, porque la civilización moderna es el resultado de la acción combinada de todos. Solo un trabajo modesto, paciente, pero con fe en nosotros mismos, puede llevar a Italia a superar los graves problemas de la reunificación del país. No solo no ha podido resolver, sino que, antes bien, ha subrayado, y a la cabeza de los cuales Villari colocaba la cuestión meridional. Los intereses educativos de Villari, de los cuales son testimonio las dos colecciones de escritos pedagógicos, 1868, y Nuevos Escritos Pedagógicos, 1891, abarcaban los campos más diversos, desde el problema del trabajo manual en las escuelas elementales, para estudiar el cual hizo un viaje por Europa del Norte en 1887, hasta el problema de la preparación de los maestros y el de las relaciones entre estructuras escolares y progreso democrático. Respecto de este último punto, si bien consciente de la necesidad de evitar en la instrucción secundaria toda dicotomía de escuelas para ricos, clásicas, y escuelas para pobres, técnicas, se opone a la fusión de las primeras clases de los dos cursos de estudio. Había que salvar a cualquier precio la tradición de los estudios clásicos. Por lo demás, a juicio de Villari, no se debe considerar antidemocrático, dado que las escuelas clásicas de carácter público son muy baratas y por lo mismo accesibles a todos. Se les debe restituir su primitivo carácter humanístico, complementado apenas con la matemática y algo de ciencias. El liceo parte del concepto de que ante todo hay que formar, educar y fortificar el espíritu. Lo demás vendrá por sí solo. Aristide Gabelli, el máximo pedagogo italiano de la segunda mitad del siglo XIX, sostuvo opiniones análogas. Nacido en Belluno en 1830, combatió como voluntario de la República Veneciana en 1849. Perfeccionó luego sus estudios históricos y jurídicos en Viena, pero después abandonó los dominios austríacos para no prestar el servicio militar. En 1859 se trasladó a Milán, donde dirigió una escuela técnica y el colegio Longone, y se incorporó a los colaboradores del Politécnico. Fue luego superintendente provincial de los estudios en Florencia y en Roma, e inspector central del Ministerio de Instrucción Pública. A él se debe la redacción de los programas para las escuelas elementales de 1888, uno de los mejores que ha tenido la escuela italiana. Murió en Padua en 1891. Para Gabelli, el problema educativo es el aspecto fundamental del problema social y político planteado a su nación. Conquistada en tanto azarosamente la unidad, habiéndose organizado como un país moderno y democrático, Italia muestra aún las señales de un profundo malestar, cuya causa es el hecho de que a las instituciones y a las tendencias políticas de nuestro país les falta la base de una civilización armoniosa que la sostenga, motivo por el cual todo el edificio vacila, de lo más alto a lo más bajo.
En ello reconoce Gabelli, bajo nueva forma, un antiguo defecto italiano, la contradicción entre el ser y el parecer. Incluso la libertad es una forma huera y se resuelve en el derecho a todos reconocido de seguir comportándose como antes, sin una educación que modifique las predisposiciones básicas. En otras palabras, a la mudanza de las condiciones políticas y cívicas debe corresponder, para que sea duradera, una mudanza no solo de las leyes, sino también de las opiniones, de las mentes y de las costumbres. Ahora bien, concluye Gabelli, tal objetivo no podrá conseguirse jamás si no es mediante una educación que, al reforzar el sentimiento de la dignidad, confíe a ese sentimiento el respeto de la utilidad cívica. Por consiguiente, la finalidad suprema de la educación es moral, es la firmeza del querer, la masculina solidez del carácter, y se refiere no solo al conocer, sino al hacer. De aquí el anti-intelectualismo de Gabelli, al que, por otra parte, corresponde un antisentimentalismo igualmente vigoroso. Es más, se declara en favor de una educación que de la cabeza baje al corazón, en vez de subir, como muchos han enseñado, del corazón a la cabeza, con evidente riesgo de ofuscarla. La sola naturaleza afectiva y pasional del hombre no da garantía alguna de poder alcanzar espontáneamente formas constructivas de socialidad. La idea de una ley que nos inspira el respeto por los demás y de nosotros mismos es un triunfo sobre la naturaleza que debemos a la educación, la cual, por otra parte, las más veces no proviene de los libros, sino de las tradiciones, los ejemplos, las costumbres y las civilizaciones en que vivimos. Solo que esta civilización no nace espontánea de los ímpetus y los movimientos instintivos del alma, sino que crece con fatiga sobre los dolores meditados de la experiencia y sobre las desventuras del género humano. Por lo tanto, para poder durar, la libertad necesita condiciones favorables que, ahí donde no existen en virtud del desarrollo histórico y las tradiciones de un país, se deben crear sobre todo mediante un sistema de educación nacional. Un sistema de educación nacional debe ante todo velar por la difusión universal del alfabeto. Cierto es que leer y escribir no son, en último término, más que un arte mecánico, sin duda alguna cómodo y útil en la vida, pero desprovisto de los beneficios morales que se derivan de la cultura. Pero, por otra parte, es indudable que, si este arte no es cultura, es el único expediente conocido hasta ahora para adquirirla. En consecuencia, en el aumento de las personas que poseen esta condición indispensable para progresar, hay, por lo menos, un presagio de las ventajas que supone el saber. Esas ventajas no son secundarias ni marginales. Los pueblos, al igual que los individuos, poseen en la medida en que saben. De nada sirve lamentarse de que respecto a nuestro número contamos poco, si para empezar no nos resolvemos a aumentar nuestro saber. Inútil rebatir que para la ciencia que se exige a un pueblo de poco sirve conocer el alfabeto. Todas las ciencias comienzan en este. La instrucción, incluso la más elemental, cuando se generaliza, eleva el nivel general de la cultura. El día que todos nuestros campesinos supieran leer, nuestros artesanos sabrían escribir, y así sucesivamente hasta los grados más altos de la sociedad y la cultura. Sin embargo, lo que verdaderamente cuenta no es la pura instrucción, como quiera que se imparta. Incluso en el nivel elemental, lo esencial es el modo como se aprende, porque de ello dependen los hábitos que se adquieren y que son los únicos que pueden ponernos en condiciones de aprender más. Por consiguiente, también en el ámbito de la educación primaria, vale el principio de que el camino que conduce al descubrimiento de la verdad es el mismo por el cual conviene enseñarla. Por esta razón, en el escrito más famoso de Gabelli, el texto de una relación presentada en 1880 ante el Congreso Pedagógico sobre el tema el método de enseñanza en las escuelas elementales de Italia, se indica el método objetivo, llamado también método de observación, como el único válido en cuanto hijo legítimo del método experimental. Solo habituándose a la observación directa de los objetos, solo persuadiéndose de que no se demuestran los hechos con los principios, sino de que los principios deben nacer de la simple enumeración de los hechos, se alcanza la autonomía de juicio
que debe ser patrimonio del mayor número posible y no privilegio de pocos. De tal modo se forja el precioso instrumento cabeza, sin el cual el hombre se queda para toda la vida y en todas las cosas como una barca sin timón, como una caña que el viento pliega de aquí para allá. Gabelli identifica en la tradición educativa católica y jesuítica el origen del conformismo, de la aceptación pasiva del dogma y la autoridad que invalida el carácter italiano. Necesitamos la duda, no la duda, por así decirlo, de la voluntad, de perplejidades y titubeos, somos ricos, sino la duda intelectual, aquella de la que nace el examen, la crítica, los descubrimientos y, en fin, una convicción duradera. Su llamamiento reiterado en pro del descubrimiento personal, del hacer por sí mismo la ciencia, del poner en acción el providencial instinto de preciosa curiosidad, tiene, pues, un valor moral amén de cognoscitivo. De ahí su simpatía por el protestantismo, en cuanto problemático, frente al catolicismo, en cuanto dogmático, tendencia, por lo demás, no infrecuente entre los liberales del Resurgimiento italiano. Cuando al problema de la enseñanza religiosa, muy debatido en su tiempo, Gabelli se pronuncia porque se le mantenga. La religión ejerce una función insustituible como guía y freno de las masas populares que no son directamente penetrables a la voz de la razón, de modo que, a despecho de todos los esfuerzos, no existirá jamás un pueblo de filósofos. No es que no se conozca el bien, al contrario, normalmente todos saben y sienten lo que es, mas para que lo hagan hay que darles una razón sencilla, popular, obvia, inteligible para todos, que no puede encontrarse fuera de la religión. La religión posee el secreto de mandar en nombre de las esperanzas más consoladoras y de las inevitables necesidades humanas que nadie en el mundo puede satisfacer como ella, y habla al príncipe con el mismo lenguaje que al mendigo, y penetra en el tugurio lo mismo que en el palacio real. Por eso, únicamente la religión puede evitar que los hombres utilicen la autonomía de juicio adquirida a través de la educación para pensar en su interés exclusivo, para alimentar deseos materiales cada vez mayores hasta desencadenar la revolución social. Y Gabelli, si bien consciente de que una auténtica fiebre de igualdad agita en lo profundo a la sociedad, rehúye toda forma de transformación rápida. De esta forma, la enseñanza religiosa, que según Gabelli debería limitarse a enseñar la moral evangélica, hecha para todos y que todos pueden comprender, asume una función social conservadora. Incluso cuando defiende la escuela clásica, que es de índole aristocrática y por lo mismo se ve en dificultades bajo el asalto de la muchedumbre de quienes pretenden elevarse por encima de su condición social de origen, Gabelli reacciona ásperamente contra las clases más humildes, acusándolas de que en realidad no es a una cultura desinteresada a la que aspiran, sino solo a la adquisición del grado académico porque abre las puertas de una profesión y produce pan. Según Gabelli, la cultura clásica debe reservarse a quien dispone de aquel conjunto de condiciones por las cuales, casi sin saberlo, un muchacho crece aprendiendo de lo que le rodea, de la misma manera como, casi sin saberlo, se hacen músicos quienes se crían en casas donde todos cantan y tocan. Por consiguiente, resérvense las escuelas para los vástagos de las familias acomodadas y a los demás, auméntensele la instrucción técnica y profesional.